Bien, ahora sí entramos con nuestros invitados de esta tarde, nuestros queridos compañeros periodistas, en este caso el licenciado Eduardo Mariscal, abogado, analista político. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Mario Héctor Silva. Mirna, ¿Cómo está? buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos con los temas muy interesantes porque tienen que ver con recursos, tienen que ver con dineros, tienen que ver con créditos, tienen que ver con recortes, tienen que ver cómo le hacemos para pasar el 2017 sin necesidad de créditos, pero para que siga funcionando el Estado aún y con esta crisis que supuestamente nos dejó la anterior administración. Bueno, muy complejo, ¿no? Finalmente el asunto de las finanzas es muy complejo, lo hemos visto. Fuimos testigos de esta crisis reciente de la bursátización a la salida del exgobernador César Duarte. Desgraciadamente, son números que se han manejado por parte del gobernador Javier Corral. Hablaban de un déficit de 7,000 millones de pesos. Hoy nos enteramos por Miguel Latorre que son 4,000 millones de pesos. Cambios en las cifras, dijo él inicialmente que eran 1,000 millones de pesos los que se recortarían en difusión y comunicación social, y luego dijo que 500 millones. Eso es lo que yo escuché muy claramente. Y por consecuencia dice que en el Congreso los diputados 22 millones harán un ahorro más o menos. A mí me parece que tanto la bancada del PRI como la del PAN están en sintonía en el sentido de no aprobar ningún empréstito más para no endeudar al gobierno, al Estado de Chihuahua, porque los gobernantes se van, pero nosotros nos quedamos y el Estado también. No es posible que creamos que los empréstitos los va a proporcionar o los va a otorgar damas de la caridad. Pues no, claro que no. Tienen intereses muy altos que nos roban inclusive la soberanía, que ya casi es poquita nada más en el estado de Chihuahua. Mencionó el diputado Miguel Latorre, y allí estoy yo muy de acuerdo con él, en que se tiene que entrar a un periodo de austeridad. Pero yo le agregaría austeridad, trabajo e imaginación para llegarse a recursos frescos. Hay que ponerse a trabajar y darle vueltas a la mente cómo manejar cuestiones de plaqueo, manejar cuestiones de licencias. En el registro civil se pueden hacer también algunas promociones. En el registro público de la propiedad, ¿qué pasaría si yo lanzo el mensaje a la gente? Pues tienes una escritura de tu casa, pues una segunda a mitad de precio, hombre. La gente sí lo iba a creer. Se trata de allegarse a recursos frescos y austeridad y mucho trabajo. Sí, y reducir el gasto corriente, que es una grosería para como estamos ahora. Fíjate que desgraciadamente, muchas cosas en el papel, en la imaginación, en las ideas, parecen ser buenas, pero cuando tú ya estás gobernando en el ejercicio, tiendes a copiar justamente lo que otros hicieron en el pasado. Y voy directamente con este asunto de las placas, nada más para poner un ejemplo. Este ejemplo de las placas donde se dice, ok, va a haber placas nuevas, obviamente para quienes de alguna forma quieran libremente tener las nuevas placas, puedan acceder a ellas. Pero eso te habla obviamente de que es un instrumento para recaudar, para poder hacerse el gobierno de recursos, pero obviamente hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Para qué volvemos a pintar patrullas, volvemos a pintar algunos aspectos que se supone que deben institucionalizarse? Entre ellos yo diría que las placas deberían también institucionalizarse para que no estuvieran sujetas a los vaivenes de los cambios de los gobiernos, ¿no? Porque ello implicaría también ahorro, por supuesto, y esto no ocurre cuando estás en el ejercicio de poder. Claro, hay algunos que dicen, claro que eso se hace porque hay negocio, hay business, por supuesto, tienes que pagar a proveedores, se tienen que generar recursos, hay tranza, y dicen que no tranza no avanza, y desgraciadamente pues toca con un partido en el gobierno y con otro partido también. Vaya, creo que esto debe también quedar claro. Desgraciadamente, qué bueno que ellos tuvieran ideas, como dice el abogado, ideas nuevas, frescas, que de alguna forma pudieran ser más económicas, que no le impactara el bolsillo a los ciudadanos, que eso es lo importante, y que fuera pues más dinámico, ¿no? Tú has dado en el clavo, porque lo más fácil es, pues cóbrenle más, ya está ahí.
tiene que pagar, lo tenemos cautivo. Con él nos desquitamos, con los ciudadanos. Yo me pregunto también, dentro de sus obligaciones como diputados, como autoridades, el que regresen lo que se llevaron. ¿Por qué otros estados sí se puede? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que ya son 1,000 y cacho millones de pesos los que se han podido devolver? A lo mejor en propiedades, pero ahí están. Se venden y se obtiene el recurso, la liquidez. ¿Por qué no se puede hacer aquí con Chihuahua? ¿Acaso es así como que en la lista estamos bueno, en lista de espera, o...? creo que algunas máquinas, ¿no?, de extractores que creo que tenían en los ranchos de César Duarte ya los regresaron. Lo que pasa es que no hay voluntad política, Sí, pero desgraciadamente, no de las autoridades del gobierno de Chihuahua. No hay voluntad política del gobierno federal. Del que anduvo aquí hoy, por cierto. Del que anduvo aquí hoy, por cierto. No hay voluntad política porque ese tipo de delitos son la mayoría de índole federal. Y si desde Los Pinos no se da la orden de que se persiga, yo le aseguro que si se diera la orden de que le movieran a la carpeta que hay de César Duarte, ya se estaría moviendo. Pero yo creo que no va a pasar. ¿No? ¿Cómo?